La razón por la que quisimos hacer esta presentación sobre lo que es la gestión de riesgo de seguridad de la información, bueno, realmente tenemos dos grandes razones. La primera de ellas es que la gestión de riesgo se presenta a lo largo de toda la ISO IS 27001. Cuando nosotros leemos la norma, cuando nosotros vemos su estructura, podemos darnos cuenta que hablan del marco de referencia de la gestión de riesgo, que hablan del proceso de gestión de riesgo e inclusive lo que son los requisitos de esa ISO IS 27001, pues también apuntan a lo que son los principios de la gestión de riesgo. ¿Okay? Entonces, considerando que pues, no podemos dejar de lado esta gestión cuando queremos implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, pues se hace pertinente que la comprendamos, que la logremos interpretar e integrar, ¿sí? A nuestros procesos. Lo otro es que cuando nosotros hemos hecho implementaciones de sistemas de gestión de seguridad de la información, nos damos cuenta que es un tema que no es de fácil comprensión, ¿sí? Entonces queremos precisamente crear estos espacios para concientizar un poco, para facilitar un tanto más la información, de manera tal que cuando las personas se vayan a su sistema de gestión, si es que tienen un sistema de gestión o simplemente porque quieren gestionar sus riesgos, pues entonces les queda un poco más claro de qué va esta gran labor que es tan importante al día de hoy por el contexto en el que nos encontramos, ¿ok? Bueno, antes de entrar en detalle de lo que es la gestión de riesgos de seguridad de la información, es importante comprender los conceptos básicos. ¿Por qué? Porque cuando tú comprendes, por ejemplo, el concepto de riesgo, cuando te vas a la gestión, te da un poco más de sentido, ¿ok? Básicamente, el concepto que vemos en pantalla, que dice efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, es algo que nos encontramos tanto en la ISO IS 27000, que es la que presenta el vocabulario para los sistemas de gestión de seguridad de la información, como en la ISO 31000. ¿Por qué traemos a colación la ISO 31000? Para aquellos que conocen de normas ISO, pues la reconocerán inmediatamente como esa norma que establece los lineamientos o es una guía para la gestión de riesgos en general, ¿sí? No necesariamente de seguridad de la información. Aquí esta norma se puede aplicar a la gestión de riesgos financieros, de calidad, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que también vamos a hacer referencia a esta norma y bueno, afortunadamente esta norma nos facilita estos conceptos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, de nuevo, lo que es el riesgo. El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Entendiendo que la incertidumbre es la falta de información, es la falta de conocimiento, de certeza o de seguridad. ¿Ok? Y esa falta de información, esa falta de certeza genera un efecto o afecta los objetivos que nosotros podamos tener en nuestra organización. ¿Qué objetivos? Como les comenté, la gestión de riesgo apunta a cualquier ámbito. Entonces pueden ser objetivos de diferentes aspectos, en diferentes categorías y en diferentes niveles. Hay objetivos que tú puedes formular a nivel operativo, a nivel táctico, a nivel de procesos, de gerencias, de alta dirección, ¿sí? Y bueno, todos esos objetivos pueden verse afectados por esta incertidumbre. Para darles un ejemplo práctico de lo que puede ser un riesgo, pues es lo que nosotros estamos viviendo actualmente, esta situación que, bueno, ya esto es a título personal.
quiero creer que es una contingencia, ¿ok? Y entonces esta contingencia pues ha generado cualquier cantidad de incertidumbres no solamente a nivel de salud, a nivel sanitario, sino a nivel laboral, ¿ok? Porque estaríamos hablando que si se afecta la salud de los trabajadores de una empresa, pues posiblemente la plantilla se ve afectada y eso podría incidir en la capacidad de respuesta de los servicios de una organización. Entonces, esa incertidumbre que genera la situación en la que nos encontramos ahorita definitivamente ha afectado los objetivos de nuestra organización. Entonces, ¿qué se nos presenta como herramienta para poder de alguna manera garantizar que esos objetivos se puedan lograr? La gestión de riesgo. Y bueno, eso es lo que le venimos a presentar el día de hoy. El riesgo se puede expresar en términos de fuente de riesgo, eventos potenciales, consecuencias y probabilidades. ¿Por qué es tan importante hablar sobre cómo se debe expresar el riesgo? Porque eso es lo que finalmente nos va a permitir gestionarlo de una manera más eficaz. Un riesgo se puede expresar desde su fuente. Bueno, voy a hablar de riesgos solamente de seguridad de la información porque a eso apunta este webinar. Y una fuente de riesgo podría ser, por ejemplo, un equipo que esté cercano a su final de ciclo de vida o un sistema operativo desactualizado o un software que no tenga los últimos parches que han sido publicados para este. Eso vendría siendo una fuente de riesgo. Entonces, yo podría hablar de riesgo en términos de esa fuente que les he estado comentando. También tenemos lo que son los eventos potenciales. En este caso, podríamos hablar, bueno, ya la pandemia es un hecho, más que un evento potencial, es un evento concreto, pero todo lo que puede generarse en este contexto, por ejemplo, que durante esta situación también hayan manifestaciones sociales, cosa que es probable, si hay un potencial de que ocurra este tipo de evento. Entonces, eso también puede ser un riesgo para en este caso, de nuestra seguridad de la información, porque entendiendo que, bueno, las manifestaciones sociales de alguna manera pueden inclusive interrumpir servicios, dependiendo de si durante estas ocurren ataques vandálicos, sí, se puede ver afectada la integridad de nuestro lugar de trabajo, bueno, todos los eventos potenciales que pueden ocurrir en ese contexto. Lo otro, o de qué otra manera podemos empezar el riesgo a través de las consecuencias y probabilidades. Ya dijimos, bueno, puede ser que un equipo cercano a su final de ciclo de vida sea un riesgo, pero también podemos hablar en función a las consecuencias. ¿Qué pasa si ese equipo realmente falla? ¿Sí? Por estar en sus últimos días de vigencia. Pues entonces, las consecuencias de su fallo puede también interpretarse como un riesgo o me permite a mí expresar ese riesgo de seguridad de la información. ¿Ok? De nuevo, es muy importante identificar los riesgos porque aguas abajo, cuando vaya a hacer entonces la gestión de riesgos, ya yo podré definir lo que es su evaluación y lo que es su tratamiento de una manera más precisa. ¿Ok? Luego, hablamos de la gestión de riesgo desde la 31000 inicialmente, por lo que les comentaba anteriormente. La 31000 establece directrices o guías para la gestión de riesgo, independientemente del ámbito donde se presenten estos riesgos. ¿Ok? Dice, las organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores e influencias externas e internas que hacen inciertos si se lograrán objetivos. Esos factores o esas influencias externas es lo que generan esa incertidumbre y esa incertidumbre es la que tiene efectos sobre los objetivos. Estamos hablando de riesgo. La gestión de riesgo asiste a las organizaciones a establecer su estrategia, lograr sus objetivos y tomar decisiones informadas. Básicamente lo que hace la gestión de riesgo es generar y agregar valor.
¿sí? Porque no es lo mismo hablar de que existen todos estos riesgos en el contexto organizacional a decir que yo estoy gestionando esos riesgos, por tanto, hay una garantía de que yo pueda lograr los objetivos, de nuevo, en cualquier ámbito, financiero, de calidad, y en el caso de este webinar que hablaremos de seguridad de la información. Ok, para hablar un poco de lo que es la 31.000, básicamente la idea que nos presenta es que para la gestión de riesgo existen 3 pilares fundamentales: los principios, el marco de referencia y el proceso de gestión de riesgo. Los principios es esas características que debe tener la gestión de riesgo, ¿sí? Cómo se debe comportar, cómo debe presentarse la gestión de riesgo de una organización. Entonces, bueno, para no hacerles muy largo el detalle, bueno, vamos a hablar de algunos de esos principios. Por ejemplo, el hecho de que digamos que la gestión de riesgo es integrada, eso quiere decir que debe presentarse en cualquier ámbito, en cualquier nivel y en cualquier actividad de la organización. La gestión de riesgo no debe ser supeditada a únicamente, bueno, un FODA que hice en algún momento y que, bueno, de allí yo determiné los riesgos y del tratamiento. No, resulta que la gestión de riesgo la debes considerar en todos los niveles, no solamente a nivel estratégico. Si nosotros vamos a llevar algún cambio en algún proceso, pues entonces debo considerar el riesgo que imprime ese cambio y ¿ok? Otra de los principios o de esas características que debe tener la gestión de riesgo es que debe ser dinámica, ¿ok? Es decir, ya nos dimos cuenta que la incertidumbre es la que puede afectar mis objetivos. Esa incertidumbre viene dada por un entorno cambiante, un entorno inclusive caótico. Entonces, esos cambios que puedan generar mi entorno y que puedan afectar finalmente mis objetivos, pues yo tengo que considerar. Y eso es a lo que se refiere cuando decimos que la gestión de riesgo es dinámica. Siempre tengo que estar mirando hacia mi entorno, siempre que tengo que estar mirando hacia mis cambios e incorporar todos aquellos riesgos que puedan ser resultado precisamente de esos cambios. ¿Okay? Y finalmente, bueno, uno digamos que de los conceptos que más se presentan en los sistemas de gestión, que es la mejora continua, definitivamente en la gestión de riesgo no va a ser diferente. Y bueno, básicamente lo que dice, bueno, tú tienes una gestión que las puedes estar llevando y puedes estar generando los resultados que esperas. Pues esa gestión puede mejorar. Esa gestión puede estar inserta en un ciclo de mejora continua como principio de los sistemas de gestión. Entonces, definitivamente eso nos lleva pues a tener metas más exigentes y a, bueno, lograr resultados eficaces. ¿Okay? Luego de eso, hablamos del marco de referencia, que era lo que yo les comentaba. El marco de referencia es algo que es muy evidente en los sistemas de gestión de seguridad de la información, porque básicamente es esa estructura que nosotros necesitamos para que la gestión de riesgo ocurra. ¿Okay? Bueno, también para no hacerles muy largo lo que está referido al marco de referencia, les voy a hablar de tres de estos elementos. Uno de estos elementos, y que también es algo que es muy común en los sistemas de gestión, ustedes pueden asistir, no sé, a 10 webinars sobre sistemas de gestión y posiblemente en los 10 hablen de este elemento, es el liderazgo y compromiso. Definitivamente. Esto es una función, esto es un rol, esto es una presencia, una figura que sí o sí tiene que existir en los sistemas de gestión. Y, de nuevo, si no tenemos sistema de gestión, pero igual queremos gestionar nuestro riesgo, esta figura tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque es la que facilita los recursos, porque es la que toma decisiones, porque es la que establece lineamientos, porque es la que va a permitir que esta gestión de riesgo realmente ocurra como los principios lo dictan.
Sí, recuerden que uno de los principios que hablamos es que la gestión de riesgo debe ser integrada en todos los niveles, en todas las actividades, definitivamente. La alta dirección es la que permite que eso ocurra. Permite que eso ocurra porque lleva el mensaje, porque crea compromiso, porque proporciona los recursos para que eso ocurra. Bueno, otra de las cosas que establece el marco de referencia es el diseño. Básicamente, es decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer las cosas? ¿Cómo yo voy a gestionar mis riesgos? Bueno, mira, lo que yo voy a hacer es determinar primero el contexto. Ok, ¿de qué manera nosotros vamos a determinar ese contexto? ¿Cómo lo vamos a analizar? ¿Quiénes van a llevar a cabo ese análisis de contexto? Establecer los roles, las responsabilidades es algo fundamental dentro de lo que es el diseño de la gestión de riesgo. Y pues esto tampoco es ajeno a lo que son los sistemas de gestión de seguridad de la información, porque quienes conozcan la norma pues saben que hay un requisito o varios requisitos asociados precisamente a lo que es la definición de roles y responsabilidades. Entonces es, de nuevo, definir cómo yo voy a llevar a cabo la gestión de riesgo para finalmente implementar. Las implementaciones se hacen bajo conforme un plan que tenga fecha, un plan que tenga responsable, un plan que tenga hitos de control y que tenga metas metas a cumplir. Y bueno, de eso habla la implementación de lo que es la gestión de riesgo. ¿Okay? Yo puedo entender que esto es un concepto un tanto abstracto, sin embargo, cuando estemos viendo ya el proceso de gestión de riesgo de seguridad de la información, lo vamos a ver un poco más claro. El tercer pilar, entonces, de lo que es la gestión de riesgo es el proceso en sí. Claro, Este proceso. ahí hay una pregunta del público. Comentan que si se puede aceptar todos los riesgos. Me parece que era la lámina anterior. Sí, no, de hecho, lo que es la aceptación del riesgo forma parte precisamente del proceso de gestión de riesgo. De todas maneras, yo le voy a dar un detalle de esa aceptación, pero no. La recomendación es que no se acepten todos los riesgos y ya vamos a ver por qué. Tenemos que primero establecer unos criterios de aceptación y esos criterios de aceptación tienen que ir de la mano con el propósito del negocio, con los objetivos del negocio, con esos principios de la gestión de riesgos. ¿Okay? Si decimos que aceptamos todos los riesgos, entonces, ¿dónde queda la gestión? ¿Okay? Bien. Otra pregunta que dice el público, ¿qué preferible, trabajar con la ISO 31000 o la 27005? Sí. A ver, si tenemos un sistema de gestión de seguridad de la información, es recomendable utilizar como lineamiento la 27005. ¿Por qué? Porque es la que está referida a los riesgos de seguridad de la información. De todas maneras, no podemos dejar la ISO 31000 de lado porque resulta que cuando tú lees la 27005 te das cuenta que habla del proceso de gestión de riesgo. Pero también existen los principios, también existe ese marco de referencia que no lo podemos dejar de lado. Entonces, definitivamente son complementos. ¿Ok? ¿Sí hay algo más por allí? Ok, seguimos. Entonces, en cuanto al proceso de gestión de riesgo, bueno, la estructura la vemos en pantalla. De todas maneras, esto lo vamos a explotar más adelante cuando hablemos del proceso de gestión de riesgo de seguridad de la información, que básicamente es la misma estructura y la única diferencia que vamos a ver es que no vamos a ver la caja de registro de informe. De todas maneras, la caja de registro de informe es también es parte del proceso, es de bastante utilidad porque nos permite precisamente contar con la información documentada que se necesita para dejar evidencia de lo que es la gestión de riesgo, para tomar decisiones informadas y bueno, todos los beneficios que nos trae el utilizar información documentada. ¿Okay? Bien. Ya entrando en detalle de lo que es la gestión de riesgo de seguridad de la información, es importante también que nos quede claro el concepto de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque a veces pasa que nosotros lo solapamos y no sé, lo derivamos únicamente a lo que es la ciberseguridad o lo que es la seguridad informática. En este caso, la seguridad de la información es considerando todos los soportes en lo que se pueda presentar la información. Estaríamos hablando de información que se transmite vía oral, que lo tenemos escrito en físico, que lo tenemos en digital, y bueno, ahí estaríamos entonces entrando al marco de lo que es la seguridad informática. ¿Okay?
Pero entendiendo entonces qué es la información en cualquier soporte, pues tendríamos que apuntar a la preservación de la confidencialidad, de la integridad y de la disponibilidad. Este CID también es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque resulta que puede formar parte de nuestros criterios de valoración de activos, que eso lo vamos a ver más adelante. Lo que es la confidencialidad, pues, como para entrar un poquito en detalle, es básicamente que las personas que accedan a la información son aquellas que únicamente están autorizadas a ello. La integridad tiene que ver con que la información mantenga el mensaje de su fuente original, es decir, tenga características de exactitud y de completitud. Y finalmente la disponibilidad tiene que ver que, bueno, aquellas personas que están autorizadas a consultar la información, pues que la puedan consultar en el momento que así lo necesiten. ¿Ok? Estas 3 características, guárdenselas porque más adelante lo vamos a ver en lo que es la valoración de activos. Traigo de nuevo a colación lo que es el concepto de riesgo de seguridad de la información porque también lo vamos a necesitar para entender lo que es la evaluación de riesgo. ¿Okay? En el caso de seguridad de la información, cuando nosotros hacemos un zoom en la norma, en la norma de concepto, en la 31.000 y en la 27.000, que es donde se presenta el concepto de riesgo, hacemos un zoom y nos damos cuenta que hay una parte que dice, cuando hablamos de riesgos de seguridad de la información, generalmente se asocia con el potencial de que una amenaza dada aproveche vulnerabilidades de un activo, de un grupo de activos, y de tal modo cause daño a la organización. ¿Okay? En este caso, los riesgos, a diferencia del concepto original, ¿sí? Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, un efecto, yo les hablé siempre de la connotación negativa, pero un efecto puede ser de connotación positiva, es decir, que promueva el cumplimiento de objetivos. En este caso, la norma dice, bueno, eso yo lo llamo una oportunidad. En el caso de los riesgos de seguridad de la información, generalmente se le da una connotación negativa porque precisamente se asocia con el potencial que tiene una amenaza para afectar la organización a través de la explotación de vulnerabilidades. Esos 3 conceptos. Amenaza, vulnerabilidad, activo de información también es muy, muy, muy importante que lo tengan en cuenta porque resulta que ellos lo vamos a utilizar para hacer la evaluación de riesgos también. ¿Ok? Entonces, entendiendo que la amenaza es todo aquello que ofrece el contexto y que tiene el potencial de hacer daño. ¿Okay? En este caso, bueno, vamos a llevarlos a un ejemplo práctico. Por ejemplo, el hecho de que, bueno, el ejemplo más obvio que ocurra un sismo o el hecho de que haya un ataque informático dirigido a la organización, el hecho de que, no sé, los equipos fallen, esas son amenazas de seguridad de la información. Las vulnerabilidades son las características que van a tener nuestros activos de información frente a esas amenazas que permiten que la amenaza se concrete. Para hacer un ejemplo práctico en base a los ejemplos que les di anteriormente, por ejemplo, un ataque informático dirigido, pues entonces es que nosotros no tengamos políticas definidas en la seguridad perimetral de nuestra red. Eso sería una vulnerabilidad que se puede presentar. ¿De qué otra manera? Bueno, mira, si es un ataque dirigido y resulta que las personas no conocen cuál es el protocolo de atención de esos ataques, bueno, de repente ellos puedan ser, las personas puedan ser los que generen esa brecha de seguridad y que finalmente el ataque se concrete. Y bueno, todas las características que pueda tener la organización que permite que la amenaza ocurra, eso vendría siendo la vulnerabilidad. De todas maneras, cuando veamos ya lo que es la evaluación de riesgo, pues nos puede quedar un poco más claro este concepto. En cuanto a activos de información, pues es todo aquello que me permite que pueda tratar la información. Bueno, hablamos del computador, hablamos de un software, hablamos de las bases de datos, hablamos del lugar de trabajo, hablamos de los servidores donde se encuentran todas las aplicaciones, el servicio de internet, el servicio de luz, etc. Los activos de información tienen una clasificación y esa clasificación la vamos a ver más adelante. Fran, Dígame. dame un segundito, veamos
la audiencia porque me está colocando acá que se cayó la conexión. Joao, Altuve me acaba de comentar. Acaba de volver, así que dale. Era ¿Ya? pertinente. Sí, dale nomás. Ya, perfecto. Ok, entonces, lo que les mostré anteriormente con la ISO 31000, ¿recuerdan que les dije, bueno, este es el proceso de gestión de riesgo? Bueno, el proceso de gestión de riesgo de seguridad de la información según la 27005 es este que está acá. Lo que les estaba comentando del proceso de gestión de riesgo de seguridad de la información, hasta donde logré dar la idea, ¿okay? Pero repito, tenemos para poder gestionar nuestros riesgos de seguridad de la información, tenemos que cumplir con esto que está presente acá, el establecimiento de un contexto, la evaluación de riesgo, que viene dada por lo que es el análisis de riesgo y la evaluación per se. Ricardo, creo que tengo eco contigo. Ya, ok. Y la evaluación per se, tenemos un punto de la decisión del riesgo. En este caso, si la evaluación es satisfactoria, nos vamos a lo que es el tratamiento del riesgo. Tenemos otro punto de decisión y allí es cuando hablamos de la aceptación. Creo que me caí antes de decir esto, pero a aquella persona que comentó o preguntó si se aceptan todos los riesgos, fíjense cómo tenemos que pasar por una cadena de actividades antes de tomar esa decisión de la aceptación del riesgo, ¿ok? Y bueno, esa cadena de actividades la vamos a ver ahorita. Finalmente, lo que es la comunicación del riesgo, la supervisión y la revisión del riesgo, estas son actividades transversales al proceso que siempre tienen que ocurrir porque esto es lo que nos garantiza es la eficacia de ese proceso y ya vamos a ver cómo se da respuesta a estas actividades, ¿ok? Bien, primero decía establecimiento del contexto, ¿ok? ¿Cómo establecemos el contexto? Hay diferentes maneras de llevar a cabo esta actividad. Hay empresas que dicen, bueno, mira, yo establezco mi contexto definiendo los factores internos y externos, factores internos como fortaleza, oportunidades, habilidades de empresa, FODA. Listo, ok, eso está muy bien. De hecho, el FODA es una de las maneras como nosotros también proponemos a las organizaciones que lleven a cabo su análisis de contexto. Sin embargo, eso no queda allí, ¿ok? El FODA, en este caso, bueno, cualquier herramienta que utilicen para hacer análisis de contexto nos permite reconocer nuestro entorno, nos permite identificar esas posibles amenazas que puedan afectar nuestra seguridad de la información. Sin embargo, también a este contexto se suma lo que es la definición del alcance y de los criterios. Eso lo dice la 27005. Cuando tú lees la parte de definición de contexto, pues lo vas a conseguir allí. Cuando ves la 27001, pues también tenemos lo que es capítulo 4, dice, bueno, tú defines tu contexto, tus partes interesadas, defines tu alcance y finalmente el enfoque al proceso y la interacción entre ellos, ¿ok? Aquí la única diferencia sería que, pues, a ese nivel tú no defines los criterios de evaluación de riesgo, pero también la 27001 te lo va a pedir en algún momento. Ok, el alcance, muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que dependiendo de cómo yo defina mi alcance, pues entonces voy a tener unos u otros riesgos. Les voy a poner un ejemplo ya de una empresa con la que hemos trabajado. Esta empresa se dedica a alquilar equipos de computación, ¿sí? Ese es su valor agregado, alquilar equipos de computación. Y resulta que para brindar el soporte a estos equipos que alquila, porque es parte del servicio, pues entonces pone a disposición un call center, ¿ok? Un call center que funciona 24/7, todo normal hasta ahora. ¿Qué pasa? Cuando ellos dijeron, bueno, vamos a implementar la 27001, ¿dónde definieron cuál fue de sus procesos los que definieron como medulares? Pues resulta que fue el call center y no el servicio que realmente ofrece a sus clientes, que es el de alquiler de los equipos de cómputo. Está bien, no pasa nada, tú puedes definir el alcance desde la perspectiva de tu call center, desde la perspectiva de un servicio secundario, está muy bien, pero tienes que considerar en este caso que qué es lo que realmente tú quieres
bueno, hablando como una organización, ¿qué es lo que realmente la organización necesita al gestionar sus riesgos? Lo necesita simplemente para decir, bueno, mira, aquí tengo un reconocimiento por parte de un ente externo, ¿sí? Que dice, mira, tengo mi certificado del sistema de gestión. Puede ser. Porque así lo establece un requisito de contrato. Puede ser. En este caso, tenemos que ser muy sensatos al momento de definir ese alcance, porque, de nuevo, si yo digo que mi alcance es el call center y no mi servicio principal, pues entonces podría estar dejando de lado muchos riesgos que sí pudieran afectar la prestación de mi servicio. Y si se ha afectado la prestación de mi servicio, pues el cliente lo va a sentir. Va a sentir más el hecho de que no haya gestionado los riesgos en el servicio principal que en el call center. Entonces, es muy importante que nosotros seamos conscientes al momento de tomar esa decisión. ¿Okay? En cuanto a los criterios, bueno, aquí tengo una lámina donde hablo específicamente de los criterios para la gestión de riesgo. Los básicos son de apreciación, evaluación y tratamiento, incluyendo la aceptación. ¿A qué se refieren con criterios? Pues es la referencia que yo voy a tomar en cuenta al momento de tomar una decisión. Eso. Por ejemplo, los criterios de apreciación serían cuando yo hago una apreciación de riesgo. Bueno, entonces diría, mira, no sé, cada vez que ocurra un cambio, no sé, un cambio importante en la organización, un cambio de proceso, un cambio de personal, bueno, en este caso sería de personal clave, un cambio de plataforma de trabajo o que ingresen nuevos equipos, yo hago una apreciación. Muy válido establecer eso como un criterio de apreciación. ¿De qué otra manera? Mira, no sé, resulta que cambió nuestro contexto, resulta que ahora todos estamos en teletrabajo, resulta que existe una pandemia que nos está afectando a nivel, bueno, obviamente a nivel de salud, pero también a nivel laboral. Hago una apreciación de riesgo, ¿okay? Porque finalmente esos criterios son los que me van a levantar la bandera, ¿sí? o me van a dar una indicación, van a ser un indicador, decir, mira, ¿cuándo es que tú deberías llevar a cabo estas actividades? ¿Por qué es importante esto? Porque facilita muchísimo la gestión. Créanme que cuando nosotros estamos ya inmersos en este mundo, son tantas cosas que pueden estar pasando que, bueno, definitivamente necesitamos esos indicadores que nos señalen o que nos faciliten estas actividades, ¿ok? En cuanto a los criterios de evaluación, bueno, se pueden establecer criterios para evaluar, para valorar las amenazas, para valorar las vulnerabilidades, para valorar las consecuencias, valorar los activos. Ahorita vemos un poco sobre esos criterios porque los vamos a necesitar para explicar lo que son las metodologías de evaluación de riesgo. Y en cuanto a los criterios de tratamiento, incluyendo la aceptación, es decir, mira, ¿cuándo acepto yo mis riesgos? Bueno, si los mido por niveles, no sé, del 1 al 5, voy a aceptar solamente el nivel 1 y el 2. ¿Por qué? Porque resulta que el nivel 1 y el 2 es el que presentan menos, el que pudiera afectar menos lo que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Muy válido. Entonces, esos criterios, después que yo los defino, pues entonces se me hace un tanto más fácil decir, voy a aceptar o no voy a aceptar los riesgos. Ojo, no son los únicos criterios de aceptación que existen y eso también lo vamos a conversar en este webinar, ¿ok? Bien. Evaluación de riesgo. Estamos pasando por ese proceso de gestión de riesgo según la información que les mostré antes. Pasamos por el contexto, luego vamos a lo que es la evaluación del riesgo. La evaluación de riesgo se compone de dos fases. Tenemos el análisis de riesgo y la evaluación en sí. En cuanto al análisis del riesgo, es lo que más tiempo lleva, definitivamente. ¿Por qué? Porque parte de hacer una lista de activos. En este caso, lo que es la lista de activos también forma parte de un control de seguridad de la información. Por tanto, si no lo haces por el control, lo tienes que hacer por la gestión de riesgo. O sea, sí o sí debemos tener una lista de activos. ¿Qué activos vamos a colocar allí? Bueno, los activos pueden ser información, procesos, software, hardware, red, servicios personal, sitio, infraestructura.
Para darles un ejemplo de, no sé, de algún activo en particular, en cuanto a información, mira, sería, no sé, poner una lista de la información documentada que esté clasificada como confidencial. Es válido, es válido. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera permite que el sistema, que la gestión de riesgo no sea tan compleja. Es una manera. Ojo, si nosotros vamos a limitar los activos de esa manera, pues tenemos que reflejarlo en el alcance. Cuando nosotros digamos el alcance de nuestra gestión de riesgo, de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información es, bueno, no sé, el proceso medular que tengan, los procesos de apoyos que tengan, y resulta que solamente le vamos a hacer un análisis de riesgo a la información que esté etiquetada como confidencial. ¿Sí? Eso, de nuevo, de alguna manera facilita la gestión de riesgos. Sin embargo, es algo a lo que tú puedes apelar hasta cierto punto. Cuando estamos empezando con los sistemas de gestión de seguridad de la información es muy válido. Sin embargo, en la medida que los sistemas va pasando el tiempo, pues los sistemas tienen que mejorar y tienen que comenzar a incorporar otros elementos. ¿Ok? Bien. ¿Qué software vamos a incorporar en la lista de activos? Pues principalmente los que nos permiten la prestación de servicio. Y es allí cuando nos referimos de nuevo al alcance. Ok, ¿va a ser el call center o va a ser el alquiler de equipo? Entonces, allí es cuando yo me doy cuenta, mira, si solamente lo dejo en el call center, la lista de activos va a ser más pequeña, la lista de software va a ser más pequeña. Entonces, muy importante también eso. De nuevo, lo que es el alcance facilita mucho la implementación, pero, de nuevo, si dejo de lado mis procesos medulares, pues posiblemente voy a dejar de lado también activos que sean muy críticos para mi servicio. En cuanto a servicios básicos, servicios web, inclusive, servicios de consultoría, servicios de seguridad física, ¿sí? En cuanto a sitio infraestructura, bueno, este es muy importante porque generalmente se interpreta así, bueno, si es un edificio, el edificio donde nosotros trabajamos, o las oficinas, o el centro de datos, o el NOC, sí, es eso, y esto